Buenos días, queridos hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, creador del cielo y de la tierra, hacedor de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Damos gloria a nuestro Dios por ser bueno y porque para siempre es su misericordia, y por permitirnos en este día podernos gozar y regocijar en su presencia. Todavía hay tiempo para que cojas el teléfono, llames a tus familiares, amigos, vecinos, conocidos o en WhatsApp. No se te olvide también entrar a las diferentes redes sociales y darle like, me gusta en Centro para la Excelencia Familiar o también en santel.info en este momento para verlo en directo, o durante la semana Santel TV. Bueno, oremos al Señor pidiéndole a Él que abra nuestra mente y nuestro corazón, que prepare nuestro espíritu, que prepare nuestro corazón para poder recibir de la palabra del Señor lo que Él quiere decirnos en este día. Oremos al Señor, nuestro buen Dios y Padre Celestial. Dios, gracias te damos por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu bondad y la oportunidad que nos das en Jesucristo de regocijarnos en ti en esta hora, de estar delante de tu presencia, agradeciéndote todos y cada uno de tus favores, lo que haces en beneficio de todos nosotros. Glorificamos tu nombre, amado Señor, porque eres bueno y porque tienes cuidado de todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por el cuidado que tienes para con nuestras vidas. Señor, agradecidos estamos contigo y te pedimos en esta hora que nos ayudes a regocijarnos en tu presencia y en tu inmenso amor. Señor, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendito sea tu nombre. Que tu Espíritu Santo toque nuestra mente y nuestro corazón en esta hora para recibir de ti. Te lo imploramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Nuestra frase, como cada domingo, para la familia hoy es: no pretendo un hogar perfecto, simplemente tener una familia feliz. Nerogildo. No pretendo un hogar perfecto, simplemente tener una familia feliz. Esa es la frase de este domingo para que usted medite en él cada día. Nuestro tema para hoy: Jesús, transformación y vida para la iglesia. Jesús, transformación y vida para la iglesia. Según el diccionario de uso del español de María Moliner, la palabra transformación significa dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Es la sucesión de experiencias o cambios a lo largo de la vida. Algo se modifica, altera o cambia de forma manteniendo su identidad. Eso es lo que significa entonces transformación. Como sinónimos tenemos alteración, modificación, cambio, conversión, reforma, reajuste, variación, mutación, metamorfosis, renovación, evolución. Lo que transformación no es. La transformación, mis amados hermanos, no es un cambio que surge simplemente al hacer el bien o mejorar nuestro comportamiento. Por ejemplo, una mujer malnutrida que se ve enfermiza y pálida puede tratar de mejorar su apariencia poniéndose maquillaje. Aunque pareciera por el maquillaje estar más saludable, el cambio es solo cosmético, algo externo. Si esta mujer, en cambio, comiera comida saludable y nutritiva, ocurriría un cambio muy notable y duradero. Su complexión mejoraría, su cuerpo sería fortalecido, finalmente tendría una apariencia saludable que no sería el resultado de algo que hizo externamente como el maquillaje, sino de un cambio desde adentro, como resultado de un proceso orgánico y metabólico. Entonces,
¿Qué significa transformación para nosotros como cristianos? Deberíamos cambiar nuestro comportamiento para ser un poco más igual a Cristo y vivir guiados por una serie de normas y de regulaciones. ¿Qué deberíamos ser nosotros en cuanto a transformación? Cambiar nuestro comportamiento. ¿Por qué razón? Porque lo que buscamos es ser un poco más igual a Cristo, a vivir guiados por una serie de normas o de regulaciones. No es las normas o las regulaciones que coloca la iglesia. No es que no te pongas esto, que no te pongas aquello, que no te vistas así, que no hables así, que no emplees estas determinadas cosas. Y entonces para eso las personas que hacen esas cosas dicen, está transformada. Pero no. La transformación del cristiano no significa un mejoramiento de su calidad de vida. No es una práctica de formas de actuar para ser más agradable. Es una reforma total del pensamiento, de sus emociones y de su conducta. Eso sería una transformación en la vida del cristiano. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, lo que está planteando es que ya hay una renovación, una transformación total en su vida, no solamente de su pensamiento, sino de su conducta. Pero el que cambia solamente la conducta, pero no su pensamiento, no su vida de fe, no su relación con el Señor, pues no ha tenido una verdadera transformación. La palabra del Señor nos dice en Efesios, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, veamos lo que nos plantea la palabra del Señor en cuanto a transformación. ¿Por qué hemos sido transformados? Dice el apóstol Pablo. Dice que hemos sido transformados porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, pero ahora vivimos para Dios. Estábamos muertos para Dios porque no teníamos comunión con Él, porque no teníamos relación con Él. Entonces, esa es la razón por la cual hablamos acerca de que Jesús es transformación y vida para la iglesia. Transformación y vida para la iglesia, ¿por qué razón? Porque estábamos muertos y nos dio ¿qué? Vida. Vida en Cristo Jesús. El que cree en Él tiene vida eterna. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir, dice Juan 10:10, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso Pablo está diciendo que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo.
O sea, en otro tiempo, tiempo pasado. Ya no. ¿Por qué? Porque ahora hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo al poner nuestra fe en Jesucristo como el Salvador y Señor de nuestra vida. Pero también dice allí en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y nota, vuelve a usar el pasado. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Quiere decir que entonces ahora, por haber sido transformados por el poder de Dios, por haber sido transformados por la obra del Espíritu Santo en nosotros, entonces ya no vivimos en los deseos de la carne en que vivíamos en el pasado, que hacíamos la voluntad de la carne y de nuestros propios pensamientos, y dice que por esa razón éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, éramos igual al resto del mundo, pero ahora no. No para sacar pecho, porque no depende de nosotros. No para decir que somos especiales o muy buenos, porque es por la obra de Cristo en nuestra vida. Esa es la razón, por Cristo, que nosotros somos transformados. Y debemos ser transformados, ¿por qué? Porque dice que todo el que hace la voluntad de la carne y de sus pensamientos es por naturaleza hijo de ira. Esa es la razón por la cual debemos ser transformados. Ahora, estábamos nosotros muertos en pecado y dice, nos dio vida allí en el versículo 5. Por eso Jesús es transformación y es vida. Y el propósito, dice en el versículo 7, es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad. ¿Para quién? Para todos nosotros en Cristo Jesús. Y nos habla acerca de que por gracia somos salvos. Y finaliza en el versículo 10 que somos hechura en Cristo Jesús, preparados para buenas obras, porque Él te transforma y te da nueva vida para que le sirvamos. Ese es el propósito. Ahora, ¿en qué creemos? Todos los seres humanos tenemos por esencia todas las posibilidades de vivir felices, de vivir con plenitud y de vivir saludables, comprometidos con la creación de Dios, y que tenemos el derecho y la obligación de vivir con abundancia equilibrada y armónica en todas las áreas de la vida. Ahora, ¿por qué no lo logra la mayor parte de las personas? ¿Por qué no lo estamos logrando? Todos estamos programados mentalmente para vivir todo lo contrario. Programaciones, ideas, costumbres erróneas que nos atan a una vida sin sentido, sin felicidad, sin plenitud, sin compromiso ni amor por nosotros mismos ni por los demás, y con mediocridad material y espiritual, y también hasta en lo social. Entonces, la razón es que hemos dejado de lado, incluidos nosotros los cristianos, a aquel que puede darnos transformación y vida, y ese es Jesús. Entonces, esa es la razón por la cual no estamos disfrutando de la vida plena, de la vida en plenitud. En la Biblia, transformación realmente significa algo completamente diferente de lo que ustedes y yo podríamos pensar. En el Nuevo Testamento, la palabra traducida transformación es metamorfosis. La metamorfosis es un cambio profundo en la forma de una etapa a la siguiente en la historia de la vida orgánica. Como ustedes pueden ver en la imagen, es la metamorfosis que sufre la mariposa. Son huevos, después el gusano, la larva, la pupa, y va comenzando el proceso hasta que termina en una hermosa mariposa volando por todo lugar. Una oruga nace ya poseyendo la vida que hará de que ella llegue a ser una mariposa. Igualmente el cristiano
nace poseyendo la vida de Cristo, que le hará que llegue a ser transformado totalmente y tendrá un cuerpo glorificado en la eternidad. Aunque se produce un cambio externo durante la metamorfosis en la mariposa, este es el resultado de un cambio orgánico desde adentro. Una oruga no se pone un disfraz de mariposa, ni tampoco se esfuerza por actuar como mariposa. Igualmente, un verdadero cristiano no se pone el disfraz de cristiano, ni tampoco se esfuerza para actuar como cristiano, porque vive la vida de Cristo en él, porque es Cristo el que se mueve en su vida. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y menciona: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces no está aparentando ser cristiano. Es un cristiano porque vive la vida de Cristo, y vive la vida de Cristo porque Cristo mora en él, está en él, como lo afirma el apóstol en el libro de Colosenses. Mientras más se alimente una oruga, puede confiar en el proceso metabólico de que esos nutrientes asimilados por su cuerpo harán que crezca y finalmente experimentarán metamorfosis, convirtiéndose en una bella mariposa. De igual manera, el cristiano se alimenta de Cristo a través de la oración, la palabra, la adoración, la comunión con los hermanos, la comunión con Cristo. Entonces el cristiano se alimenta de él y puede llegar a ser transformado, puede llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Jesús, mis amados hermanos, nos plantea San Lucas en el capítulo 19 que Él transforma vidas desorientadas. Encontrar personas que dejarán que las enseñanzas y la presencia de Jesús en su vida las transforme para poder tener una vida feliz en el presente y con esperanza para el futuro y la eternidad, porque Jesús es el que transforma vidas desorientadas. Y transforma vidas desorientadas en primer lugar porque siempre hay personas con necesidades espirituales. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida. Allí estamos incluidos nosotros, porque dice, Él os dio vida. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en pecados. Y allí nos está incluyendo porque somos pecadores. Pecadores arrepentidos, pero pecadores al fin. Y cuando estábamos en pecado, estábamos muertos para Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:21, si en verdad, o sea que somos pecadores arrepentidos, si en verdad, dice, lo oísteis y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, tenemos necesidades espirituales. Usted y yo tenemos necesidades espirituales. Por esa razón tenemos necesidad de ir a la palabra de Dios todos los días. Por esa razón necesitamos buscar a Dios en oración todos los días. Por esa razón debemos vivir una vida de adoración cada día. Y a vosotros, dice Colosenses 2:13, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2:13. Y en Efesios 4:22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué dice la palabra del Señor? En cuanto a la pasada manera de vivir, a la vida que teníamos antes sin Cristo. Debes revisar tu vida y yo debo revisar mi vida. ¿Cuántas de las cosas pasadas todavía estamos arrastrando? Y la recomendación de la palabra del Señor es que nos despojemos del viejo hombre porque ese está viciado conforme a deseos engañosos. Y nos invita a renovarnos, transformarnos. Estamos hablando de que Jesús transforma.
y da vida. Es renovarnos en el espíritu de nuestra mente, porque si no cambiamos la manera de pensar, jamás cambiaremos la manera de vivir. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, y nos recomienda vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. ¿Y cómo nos creó Dios? Dios nos hizo buenos y buenos en gran manera, nos dice la palabra en Génesis, en el capítulo 1. Estamos rodeados, mis amados hermanos, de gente que necesita de Jesús, que necesita que Jesús transforme sus vidas, al igual que nosotros necesitamos estar transformados por el Señor día tras día. Ahora, muchas de estas personas que necesitan que Jesús transforme sus vidas van a rechazar el evangelio del reino de Dios. Pero usted no se debe desanimar, usted debe seguir compartiendo, porque al mismo Señor Jesús lo rechazaron su mensaje. Por ejemplo, cuando Jesús viajaba a Jericó en el camino, durante el viaje se encontró con un joven rico, allí en Lucas capítulo 18, versículo 18. Y este joven le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero cuando él escuchó las instrucciones que le dio Jesús para poder tener la vida eterna, se puso muy triste porque era muy rico. Lucas 18, 23. Ahora, no nos dice la escritura que este joven haya querido obedecer las reglas del evangelio. Sin embargo, sigue Jesús en el camino y cuando entra al pueblo de Jericó, se encuentra con un hombre llamado Zaqueo. Este también era rico. Y Jesús dijo acerca de él y a su familia, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Lucas capítulo 19, versículo 9. Ahora, Jesús no se desanimó por el rechazo del joven rico. Jesús no se desanimó porque el joven rico no atendió su palabra. Jesús siguió su camino y encontró a otra gente en el pueblo dispuesta a caminar con él, entre ellos Zaqueo. Ahora, el rechazo que muchos le hicieron a su mensaje, que pasaron por alto lo que él dijo, sin embargo, a pesar de eso, él siguió, nuestro Señor Jesús, compartiendo las normas del evangelio por aquellos como Zaqueo que darían un paso de fe al evangelio en sus vidas. Por esa razón tú debes seguir compartiendo del amor de Dios. Ahora, Jesús es transformación y vida en segundo lugar, porque siempre hay personas esperando que alguien les exprese una invitación. Algunas personas están buscando esa transformación como el joven rico y como Zaqueo. Recuerda Lucas 18:18 y 19:10. Sin embargo, estas personas que estaban buscando a Jesús, el joven rico y Zaqueo, tenían intenciones espirituales muy diferentes. Uno estaba pretendiendo, ¿qué puedo hacer? O sea, aparte de mis riquezas y todo lo demás, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo comprar? ¿Qué otra milla debo correr? Recuerda que él dijo que los mandamientos todos los había guardado desde su juventud. Su intención era a través de las obras completar aquello espiritual que le faltaba. Y Zaqueo se acerca con una intención totalmente diferente. Anhela ver a Jesús. Hay obstáculos y que sin embargo él lucha por pasarlos. Por esa razón se subió al árbol. Y luego entonces disfruta de la presencia de Jesús en su casa y tiene la salvación. Pero así como algunos están buscando, como el joven rico y Zaqueo, otros están aprovechando la oportunidad al paso de Jesús para obtener transformación y vida. Tenemos el caso de Bartimeo, allí en Lucas en el capítulo 18. Nos dice la palabra del Señor que se encontró con un ciego y ese ciego oyó que pasaba Jesús y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Así que aprovechó la oportunidad al paso de Jesús. Usted y yo debemos estar atentos a la voz de Dios. Usted y yo debemos estar atentos al llamado de Dios.
Y debemos invitar a otros a que deben estar también atentos. Usted y yo debemos aprovechar la oportunidad que nos da Jesús de sus bendiciones. Pero otros no buscaron como Zaqueo y el joven rico. No aprovecharon la oportunidad al paso de Jesús. Fueron llamados directamente por él, como es el caso de Mateo. Dice la palabra del Señor que Jesús, pasando por el banco de los tributos, vio a un hombre llamado Leví y le dijo: sígueme. Y ese Leví sufrió una transformación. Ya no fue más Leví cobrador de impuestos. Ahora era Mateo, el evangelista, el escritor sagrado. Ahora era el pescador de hombres. Entonces, ¿por qué Jesús es transformación y vida? Porque siempre hay personas esperando que alguien les exprese una invitación. Unos le estarán buscando como Zaqueo y el rico. Otros aprovecharán la oportunidad como Bartimeo y otros serán llamados directamente por el Señor. Lo que debes tener la certeza tú es que Dios te ha llamado, te ha salvado y te está transformando por el poder del Espíritu Santo, y tiene toda la intención de llamar a tus familiares, amigos y vecinos. Y tú debes recordar que hay personas que están esperando que alguien, tú, les exprese una invitación. No desaproveches la oportunidad que el Señor te da para compartirle a otros de su amor. En tercer lugar, siempre, mis hermanos, Jesús es transformación y vida, porque siempre hay personas dispuestas a dejar que Jesús les transforme. Habrá personas dispuestas a permitirle al Señor transformar su vida. Volvamos a Efesios 2:5. Dice la palabra del Señor: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por esa razón, amados hermanos, Jesús es transformación y vida. Al contrario del joven rico, Zaqueo estuvo dispuesto a pagar el precio de transformación. El joven rico se fue muy triste porque no quiso pagar el precio de ser transformado por el Espíritu Santo. Pero Zaqueo estuvo dispuesto a hacerlo, a pagar ese precio. ¿Y usted? La palabra del Señor nos recomienda en Colosenses 3:5: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. El joven rico no se despojó de su avaricia. Por lo tanto, amaba más el dinero que a Dios. ¿Qué cosas amas tú más que Dios? ¿A qué cosas le dedicas más tiempo que al Señor? En cuarto lugar, Jesús es transformación y vida, porque Jesús siempre es el Salvador de los perdidos. En Efesios capítulo 2, versículo 8 de la palabra del Señor dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en 2 de Corintios 5:17 la palabra del Señor dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La historia que nos relata Lucas en el capítulo 19, versículos 1 al 10, a través de Zaqueo, nos enseña las razones fundamentales por las cuales Jesús transforma vidas humanas, vidas desorientadas, sacándolas de la condenación eterna para llevarlas a la salvación. Entonces, hablando acerca de esas razones fundamentales, les recuerdo: Jesús transforma vidas, y la razón fundamental es porque hay personas con necesidades espirituales en primer lugar. En segundo lugar, porque Jesús es transformación y vida, y la razón fundamental es porque siempre hay personas que están esperando que tú les expreses una invitación. Y en tercer lugar, una verdad fundamental de que Jesús es transformación y vida
es porque siempre hay personas dispuestas a dejar que Jesús les transforme. Y una de esas personas debes ser tú. Estar dispuesto a que el Señor transforme tu vida. Y en cuarto y último lugar, Jesús es transformación y vida, porque Jesús siempre es el Salvador de los perdidos. Jesús siempre es el Salvador de los perdidos. En Efesios 2:8, el apóstol Pablo nos hace un maravilloso resumen de lo que enseña acerca de Dios, de cómo Él acepta a las personas. ¿Y cómo las acepta? Dice, porque por gracia sois salvos. La gracia es el regalo de Dios. La gracia es el don de Dios. No tienes que hacer nada para ganarla. No te la mereces. No tienes que luchar por ella. Simplemente lo que debes hacer es poner tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador y aceptar la maravillosa gracia de Dios. Una gracia que es abundante. Una gracia que es beneficiosa para todos y cada uno de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, así todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Somos transformados a su semejanza. Es hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, a la estatura de Él. No nos amoldemos al mundo actual, mis hermanos. Seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y así podremos comprobar ustedes y yo cuál es la buena voluntad de Dios. Y recuerda que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. La mente transformada por el Señor. Y de esa manera puedes comprobar la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Dice la palabra que es buena. Y sabes lo que es bueno, ¿no es cierto? Entonces, lo bueno no tiene nada de malo. Pero aparte de eso, de que es buena, dice que es agradable. O sea que la voluntad de Dios no es castigo para tu vida. La voluntad de Dios no es una carga para ti. El Señor Jesús dijo, llevad mi carga sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero aparte de que es buena, de que es agradable, dice también es perfecta. Así que la voluntad de Dios para ti y para mí tiene todos los ingredientes necesarios para bendecir tu vida, para hacerte feliz, para que puedas disfrutar de la plenitud de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Pero nos recomienda entonces en Colosenses 3, 9, 10, dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, ahora que se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando, transformando en conocimiento a imagen de su Creador. Para reflexionar entonces, mis amados hermanos, ¿conoce usted a personas que necesitan con urgencia que sus vidas personales y familiares sean transformadas a una vida cristiana? Seguramente que sí conoce a muchas personas. Haga la prueba de hablarle de Jesús a esas personas. Una y otra vez hábleles y verá que muy pronto alguien de todos esos a los cuales les va a usted a hablar, va a recibir gozosamente el mensaje de la salvación. Usted muy pronto verá cómo aquella persona que recibió el mensaje del Evangelio será cambiada a una vida salvada y consagrada al servicio de Dios. Y no olvide, si vamos a llevar a las personas un mensaje que cambie vidas, el tema central será hablarles de la persona de Jesús, porque es Jesús el que da la transformación y da la vida.
Pero no olvides que eso debe comenzar por ti, que debe comenzar por mí, que la transformación de nuestra vida debe estar primariamente en nosotros para poderle compartir a otros de su gracia y de su inmenso amor. Oremos al Señor, que sea su Espíritu Santo orientando nuestra vida y guiándonos hacia toda verdad, y que podamos en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo de Dios, ser transformados de tal manera que tengamos vidas que le agraden a Él, vidas que le sirvan a Él, vidas que testifiquen de Él. Y recuerda, la razón primaria es porque Él está en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Nosotros en Él y Él en nosotros. Recuerda que Él dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, Él está en ti, está en mí, está en nosotros. Por esa razón no podemos seguir viviendo como en el pasado. Dice, ustedes en otro tiempo, ya no. Nosotros hemos sido ahora transformados por el Señor de la vida. Jesús es transformación y es vida. Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu maravilloso amor. Me presento delante de ti en esta hora y coloco la vida de mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, y te pido en el nombre de Jesús que la obra tuya sea transformando nuestra mente y corazón a fin de agradarte en todo. Ayúdanos, eterno Padre, a hacer tu voluntad, que es agradable y perfecta. Ayúdanos, eterno Señor, a buscarte, a caminar contigo día tras día a través de la lectura de la palabra y de la oración. Trata con nosotros, oh Dios, trata con mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, y permítenos tener una vida transformada, que te agrade, que te glorifique y que te sirva como testimonio a la vida de otras personas. Te lo suplico en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pon tu mano sobre la persona que está a tu lado y dale la bendición sacerdotal. Dile, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti sus ojos y Él ponga paz en tu vida y en tu familia, para la gloria de Dios Padre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que tengas una semana muy bendecida por el amor de Cristo. En Él, por Él y para Él. Amén.